Bienvenidos a todos, hoy aprendemos a hacer un tileset en vista top-down en Promotion NG. Comenzamos creando un nuevo proyecto del cual va a tener unos tiles que son de 16 de alto por 16 de ancho y en total va a estar formado por 20 tiles de alto por 20 de ancho. En su configuración elegiremos que los tiles se puedan voltear tanto en horizontal como en vertical y nos aseguraremos que su rejilla esté configurada en 16 por 16 para que nos sea más cómodo a la hora de realizar capturas de nuestro tile. Aquí en la paleta de color, en la parte superior he colocado una escala de grises para centrarme en el dibujo y no entretenerme con el color, y estos colores que están aquí simplemente están para marcarme cuáles son los grises que voy a utilizar principalmente, así que no tienen ninguna importancia. Comenzamos dibujando el área por donde va a caminar nuestro personaje por este supuesto mapa en top-down, así que desactivo el Sync Mode y voy a dibujar por arriba una franja de 2 píxeles y por este lateral también de 2 píxeles. Ahora con la rejilla y con la B puedo capturar esta y con la tecla Z la volteo y lo duplico en estos espacios, y con las esquinas pues hago lo mismo. En este espacio lo vamos a utilizar para hacer las esquinas cuando giremos en el mapa, así que tendrán que tener también 2 de ancho por 2 de alto. Continuamos con las zonas de hierba que estarán al lado del camino, así que con el mismo color que estamos utilizando para los bordes, dibujamos este espacio y vamos a crear unas hierbitas al más puro estilo Pokémon y dejamos uno en blanco. En el siguiente vamos a dibujar un estanque al cual le vamos a dejar 4 de alto por 4 de ancho y este borde tiene que tener el mismo color de la hierba que vamos a utilizar. Y en la parte inferior, como vamos a tener una perspectiva, lo vamos a dejar en 2 de ancho. Y ahora aquí repetimos lo de hacer las esquinas, el cual, como hemos dicho, por un lado tiene 2 de ancho y por el otro 4. Y ahora vamos a dibujar 3 elementos que van a estar sobre la hierba a nuestro gusto, así que yo el primero lo voy a destinar para dibujar un cartel, en el segundo dibujaré una plantita y abajo una roca. Continuamos con nuestros árboles, los cuales estarán sobre el color de la hierba, y me voy a ayudar de la herramienta de simetría para dibujarlo más fácilmente. Por arriba le voy a dejar un espacio de 1, 2, 3 píxeles para que no llegue justo arriba del todo, y por abajo 4 píxeles para dejar un espacio para la sombra. Y ahora para hacer el bosque lo que vamos a hacer es capturar los colores de este árbol y con Shift capturamos el resto de elementos. Y ahora lo que vamos a hacer es activar la rejilla y ahora hacer la captura de nuestro pincel. De esta forma nos aseguramos que quede completamente centrado nuestro tile al moverlo de sitio. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo aquí en la parte superior, lateral, centro, abajo y abajo. Y ahora ya podemos borrar estos laterales. Ahora para nuestros tronquitos, que también van a estar situados sobre la hierba, y ahora dejamos un píxel por arriba y vamos a dejar un píxel por este lado y contamos 1, 2, 3 y ahora 1, 2, 3, 4 y en otro color hacemos una línea que llegue dejando un píxel de distancia por abajo. Ahora con este mismo color, por tenerlo de referencia, hago así, así y esto lo puedo borrar. Y ahora lo capturamos y dejamos 2 píxeles en medio, uno por el lado y 2.
Y ahora para ir hacia abajo lo que vamos a hacer es ir pegándolo a la mitad del tamaño de nuestra captura. Y ahora el resto ya simplemente pues activamos nuestra rejilla y nuestra captura y los duplicamos. Las elevaciones van a tener también el mismo color de la hierba. Cogemos un color más oscuro y por arriba vamos a dibujar una franja que tenga 2 píxeles de ancho. Y ya sobre estos de aquí dibujamos una línea que llegue casi hasta el de abajo y ahora esta línea tiene que ir montada por este lado. Redondeamos un poco esta esquina a nuestro gusto y con un color más oscuro vamos a seleccionar la herramienta de trazar líneas y vamos a hacer una diagonal con la ayuda de Shift, otra diagonal aquí y ahora dejando 2 píxeles de ancho trazamos una recta aquí y otra aquí dejando también 2 píxeles de ancho en la base. Y ahora con nuestra herramienta de crear curva vamos a clicar aquí donde se une con nuestros laterales y vamos a trazar. Y ya podemos borrar el resto de líneas de referencia. Y ahora esta misma estructura la podemos capturar y la volteamos a este lado. En el centro vamos a colocar la hierba y también vamos a voltear este para hacer la esquina de este lado. Y este espacio de aquí lo vamos a dejar para la típica escalerita que aparece en muchos de estos juegos, la cual va a estar formada por peldaños de 2 píxeles de ancho. Y al llegar abajo borramos esta línea y la vamos a superponer por encima hasta llegar arriba. Continuamos con los tiles que nos van a ayudar a hacer las esquinas de esta elevación. Así que primero con el color que estaba en el borde de la superficie voy a trazar una línea de 1 píxel aquí, otro que baja y aquí 2. Y ahora tenemos que hacer la bajada interior. Trazamos una línea, otra línea y ahora aquí vamos a dejar un espacio de 2 píxeles, línea, 2 píxeles. Y estos interiores ya lo podemos borrar. Y si lo queréis, también podéis redondear esto un poquito, aunque bueno, esto simplemente es nuestro boceto para poder ir trabajando y hacer el montaje. Ahora continuamos con los edificios que van a estar en nuestro top-down, pero no sin antes ver un poco algunos edificios del tileset de Pokémon Rojo Fuego y comentar alguna curiosidad que, como veis, todos tienen un patrón muy similar, colores muy similares, pero si quitamos la mayoría de los colores, vemos como para diseñar casi todo su tileset prácticamente con 2 colores hicieron casi todo el entintado de sus edificios. Y de hecho, si le sumamos uno tercero, que es el que utilizaron para darle sombra también a los edificios, es curioso que este mismo color lo empleaban para la zona de luz que incidía por este lado, pero también para las zonas de sombra, por ejemplo, por fuera de la casa, para que le diese como un poquito más de profundidad, ¿no? Así que nosotros nos vamos a inspirar un poco en esta idea para aprender de otros artistas que son muchísimo mejores que yo, sin duda, haciendo este trabajo. Pues comenzamos primero dándole a todos estos tiles el color de la hierba, ya que van a estar sobre ella, y ahora con un color más oscuro nos vamos a acercar a la primera casa y vamos a trazar una línea inferior dejando 1 píxel por abajo. Aquí situaremos nuestra puerta y haremos otra línea más y borraremos esta para darle un poco de profundidad. Continuamos con una línea vertical dejando otros 2 píxeles de ancho por este lado y vamos a llegar hasta el tercer tile dejando 2 píxeles que sobresalgan. Desde aquí sacamos una línea que llega casi hasta el final y volvemos hacia abajo. Y estas líneas ya las podemos borrar. Ahora trazamos una línea que llegue hasta el final y da la vuelta completa ya al tejado. Y ahora con un color más claro que el que tengo en pantalla voy a trazar aquí una línea inferior que será una sombra que está haciendo el tejado, otra línea por arriba y ahora para las tejas nos vamos a acercar y vamos a hacer 1, dejamos 2 píxeles, 2,
2, 2 y 1. Y ahora la parte superior la relleno con un color más oscuro. De tal forma que si yo ahora hago una captura de este tile y lo pegamos al lado, vemos cómo encaja perfectamente siguiendo el mismo patrón. Y ahora aquí lo continuamos hasta llegar al final. Y ahora este de aquí también se puede capturar y lo volteamos. Y como vimos en el ejemplo anterior, vamos a utilizar este mismo color para la zona de luz. Dejamos 4 píxeles, 1, 2, 3, 4. Y ahora con un color más claro que esta línea, con el cuadrado con relleno, voy a dibujar aquí para que dé la sensación de que es la otra parte del tejado. Ahora para nuestras ventanas, en vez de utilizar el mismo color que hemos usado para el entintado de la casa, voy a coger un color un poquito más claro y vamos a hacer que ocupen todo el ancho del tile y van a llegar hasta 5 píxeles antes del siguiente tile. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos una línea y otra, 2, dividiendo las ventanas. Esta la podemos capturar, la pegamos aquí y esta otra simplemente voy a capturar la parte superior y la pego aquí, ya que no hay la misma distancia del suelo a la ventana. Y ahora voy a volver a capturar el color de la sombra, que de momento es simplemente una referencia, ya que no tiene mucho sentido, por ejemplo, con respecto al color de la hierba. Y lo pongo en la zona delantera de la casa. Para nuestra segunda casa vamos a variar la inclinación del tejado, que sea a izquierda y derecha. Primero vamos a repetir la estructura base que hicimos desde abajo y aquí vamos a añadir una ventana más para tener otra variación. En la parte de arriba voy a repetir esta estructura de estas ventanas y en la de la puerta la estructura de la ventana anterior. Ahora llevamos esta línea hasta dejar 2 píxeles por arriba y a continuación vamos a seleccionar nuestra herramienta de crear líneas. Vamos a asegurarnos que está puesta en Even Segment y desde el exterior vamos a trazar una diagonal presionando Shift que esté formado por tramos de 4 píxeles. Ahora 1, 2, 3 y desde el tercero volvemos a repetir y para dividir el tejado por la mitad con un color más claro vamos a trazar unas líneas justo en el centro de nuestro tile y con este mismo color vamos a trazar líneas ahora de 3 píxeles. 1, 2, 3. Si queremos lo podemos capturar y ahora lo vamos repitiendo a izquierda y a derecha. Y retornando a este color vamos a trazar desde aquí diagonales que tengan 3 espacios de ancho. Y para recuperar la estética de la línea que habíamos visto antes, voy a volver a dibujar esto con el color de la línea. Y aquí este espacio entre las tejas. Para que sea un poco más cómoda la vista, simplemente le vamos a oscurecer un poquito el color. Y terminamos la casa reutilizando el color de las sombras en este frontal. Ahora para nuestro edificio trazamos una línea dejando un píxel de ancho. La puerta la vamos a colocar en el centro. Y ahora hacemos la vertical dejando un píxel exterior y llegando hasta 2 píxeles por arriba del último tile. Y cerramos el frontal. Cogemos otra vez el mismo tamaño de las ventanas que hemos creado anteriormente, pero solo una. Y ahora la vamos a posicionar en el centro del tile. Volvemos a nuestra línea y ahora vamos a trazar desde aquí casi hasta el final. Y seleccionamos el color que hemos utilizado para la sombra y trazamos una línea por aquí. Ahora otra línea que va a tener 3 píxeles de ancho. Nos pasamos a un color más claro, trazamos otra línea
Y ahora en otro color más claro aún, 3 píxeles de ancho, 1, 2, 3 por 3 de ancho otra vez. Ahora con el color de nuestra sombra vamos a hacer un cuadrado interior y aquí le damos un grosor de 2. Y ahora con un color aún más claro que la parte superior le vamos a dar una línea de luz aquí y otra aquí. Ya solo me queda borrar esta línea de referencia que había puesto aquí, y aquí en la parte superior, como ya habíamos hecho anteriormente, vamos a poner este mismo color que hemos empleado para la sombra en la parte superior. Y antes de continuar vamos a comprobar que nuestros tiles están bien conectados y duplicados en los lugares correctos. Pero antes estoy viendo este pequeño fallo de esto que no ha llegado hasta el final. Y ahora lo que voy a hacer es activar el Sync Mode, Tile Mapping, optimizar para borrar los tiles que no estoy utilizando. Y ahora voy a dibujar aquí una línea y vemos que estos se repiten correctamente. Estos de aquí están mal, así que para que no dé este fallo, primero desactivo el Sync Mode y esto lo voy a cambiar a otro color. Y ahora volvemos a activar la sincronización, Tile Map, Optimize y vuelvo a dibujar. Funciona perfectamente, así que ahora me voy a asegurar de que todo esté emparejado correctamente. Y estos últimos de aquí vamos a modificar una cosa para que sean todos completamente iguales. Vamos a quitar este punto de luz que le dimos inicialmente por este lado. Vamos a optimizar, ok. Y ahora, vale, estos son iguales. Y esto de aquí, pues lo puedo borrar si quiero. Estupendo, pues ya podemos empezar a montar nuestro tile map. Para ello, venimos a Tile Mapping. Vamos a conectar un nuevo proyecto. Con unas dimensiones de 60 por 60 y le damos a OK. Y ahora pasándonos a Pick Place Tile, por ejemplo, vamos a copiar este árbol. Me vengo a este otro proyecto y ahora con mi herramienta de dibujar por puntos, con Brush Size Aligned, directamente puedo dibujar los árboles y que queden perfectamente alineados. Cuando ya tenemos planteado nuestro tile map, es hora de pasar a entrar a dibujar en detalle los distintos elementos. Y para ello me voy a centrar en la información que le puedo transmitir al jugador con mi dibujo. En este primer ejemplo, vemos zonas con muchos detalles y con un gran contraste entre los distintos colores. La principal sensación que me transmite es la de crear una barrera
por donde el jugador no puede pasar, pero esto puede llevar a confusión, ya que si quiero que entienda que esto es una zona de paso libre, puede interpretar estos dibujos cargados de detalle y contraste como barreras. Y por otro lado, las zonas importantes de interactuación, como podrían ser las casas y el cartel, pasan a quedar un poco más desapercibidas por la cantidad de detalles que tiene el mapa. Cuando a mí lo que me interesa es que rápidamente entienda que esto es un punto de interés y que una puerta que tiene un contraste distinto puede ser una zona de paso. Esta confusión se ve ampliada incluso en estas zonas de campo libre en las cuales debería entenderse que el jugador puede moverse en todas direcciones, haciendo menos intuitivo las zonas que son barreras, como por ejemplo la de este estanque. En este segundo caso tenemos el caso opuesto, un dibujo con un nivel bajo de contraste y un bajo nivel de detalles, lo cual comparado con nuestro personaje nos da la sensación que podemos pasar por cualquiera de estos elementos. Y como vemos en este caso, ahora nos da la sensación de que nuestro personaje está encerrado por estos elementos, ya que el nivel de contraste entre el suelo y las plantas es bastante parecido, lo cual nos puede ayudar a entender que estas son zonas de paso por las cuales puede moverse el jugador. También estos elementos con menos detalle y línea más clara, jugando con un buen contraste, nos ayuda a darle información al jugador sobre cuáles son los elementos importantes con los cuales debería interactuar. Así que balanceando bien estos elementos nos puede ayudar a crear zonas de barreras con el contraste y el ruido, puntos de interés con un buen contraste y líneas claras que llamen la atención del jugador, y una buena comprensión del mapa que le indique por qué zona puede desplazarse y cuáles de estas zonas se pueden atravesar. Indudablemente estas no son reglas fijas que hay que seguir, ya que a lo mejor nuestra intención podría ser transmitir un poco de tensión al juego y confusión en este primer caso, a lo mejor en el segundo caso como una sensación de un sueño o como algo que se desvanece, y este tercer caso como un momento más dinámico del juego. Aún así, me parece interesante experimentar con estos distintos elementos que están a nuestro alcance, que en un blanco y negro se ven muy claros ya que no tenemos la distracción del color, para analizar la información que le estamos dando al jugador. Y en mi opinión, este patrón cumple con todo lo que yo quiero que haga el jugador mientras esté jugando para que no le cause frustración y comprenda rápidamente los objetivos. Así pues, voy a sustituir estos elementos en mi tilemap original y vamos a ver cómo va quedando. Y ahora ya en nuestro tilemap, tras haber optimizado nuestro tile, podremos fácilmente incorporar algunos cambios y ver su resultado rápidamente en todo nuestro proyecto. Y ya por último, solo queda dar color e incorporar aquellos elementos que veamos necesarios en nuestro escenario.
Y finalmente repasamos lo que hemos hecho. Por un lado, he decidido que todas las viviendas tengan el mismo color, así puedo reutilizar elementos de una vivienda en otras distintas y así tener más variaciones dentro de mis casas. Después he tratado de unificar todos los elementos manteniendo el mismo color del entintado como un color principal que se va repitiendo en todos los elementos importantes del escenario. En cuanto a la iluminación, hemos respetado su verticalidad y, por ejemplo, aquí en el árbol hemos ido haciendo un degradado de colores más claros a más oscuros según la altura del árbol, y algo esencial que no puede faltar es una sombra a todos los elementos por muy pequeñas que sean, la cual, para que sea más suave, vemos que está compuesta por dos colores. En el estanque le hemos dado un poquito más de profundidad, creando aquí un degradado de colores hasta llegar al borde, y por este lado un punto de iluminación. Y el patrón del agua me he asegurado que sea lo suficientemente irregular como para que durante su repetición no se vea suficientemente evidente a la vista. Otro detalle ha sido el de crear puntos de más iluminación en los laterales que en la parte de abajo, integrando en este último colores más oscuros que no aparecen en el lateral. Y por último he añadido un par de elementos nuevos, manteniendo un contraste del color para que se siga entendiendo perfectamente que es una zona de paso y que no desentone con los caminos que ya estaban creados. Así que con esto terminamos el tutorial. Si te ha parecido útil, te agradezco mucho un me gusta. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarla en el foro de Promotion. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. ¡Chao!